La era de la divina voluntad, comentado teológicamente por el padre Joseph sobre los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, y el estudio del don que nos permite vivir en la divina voluntad. Bienvenidos hoy, amigos en fe, con la guía del Padre Joseph que nos guía. Exploremos el don que transforma al vivir la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Sus escritos nos llevan a la verdad eterna. En la era de la divina voluntad, el amor de Dios siempre nos guiará por la senda de Luisa, en Dios Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos directamente a la primera pregunta que tenemos. Estaba leyendo en el libro del cielo, volumen 33, dice cómo Dios ha establecido todas las verdades que debe manifestar sobre su voluntad divina. Y en el último párrafo de esa entrada particular del libro del cielo, Jesús dice: ahora, de todas las verdades sobre nuestra voluntad, no todas han salido aún. ¿Crees que todas estas diferentes verdades ya se han manifestado realmente? ¿O crees que esto aún no está, que nos está preparando quizás para regresar al jardín y recibir eso? Dios está dando su última pincelada a la creación para que todos seamos restaurados. Para responder a esa pregunta, tratemos de entender el dinamismo de la autorrevelación de Dios. Comencemos con la revelación pública de Cristo. La Iglesia ha estado enseñando durante siglos que no puede haber ninguna nueva revelación pública que siga a la única revelación pública de Cristo, porque en sí mismo contiene todo lo que necesitamos para la santidad y la salvación. También se articula en el artículo 66 del Catecismo, pero el Catecismo es simplemente como un resumen para legos de los concilios y las declaraciones magisteriales de los últimos 2000 años, así que estas enseñanzas realmente se remontan a los primeros concilios ecuménicos. Y cuando hablamos de las revelaciones que están en curso, que aún no se han revelado completamente en el texto de Luisa, esto es distinto de la única revelación pública de Cristo. Nada puede añadirse a la única revelación pública de Cristo, pero lo que puede suceder y lo que sucede todos los días, como se articula en la segunda oración de ese artículo 66 del Catecismo, es que la verdad es que Cristo sembró. Él es el sembrador y planta su semilla, que es su palabra. Estas son las verdades que Cristo siembra y que están experimentando todos los días un desarrollo homogéneo desde dentro
Así que no es una revelación externa, es un desarrollo interno. Esa es la dinámica de la revelación. Cristo sembró la verdad de una vez por todas cuando estuvo en la tierra. Nada puede añadirse a eso. Entonces, ¿para qué sirven las revelaciones de Luisa si nada puede añadirse a la revelación de Cristo? Para desarrollarlo desde dentro, nosotros cultivamos. Pablo dice eso, Cristo es el sembrador, nosotros somos los cultivadores. Así que lo que hacemos es nutrir esa semilla que Cristo ha sembrado. Puedes usar los elementos como el sol, la lluvia, la tierra. Estos son nutrientes que ayudan a la semilla a cultivarse para brotar, desarrollar un brote, luego ramas, luego hojas, luego frutos y así sucesivamente. Así que cuando hablamos de la verdad de Luisa como algo que no está completamente revelado, no se trata tanto de una revelación externa, sino de un desarrollo interno. Así que déjame referirte donde Jesús habla sobre los grados interminables de conocimiento que se están desarrollando constantemente, que no se está revelando ni cultivando, no solo en la tierra, sino también en el cielo. Volumen 30, 6 de febrero de 1932. Jesús le dice a Luisa, hija mía, cada vez que formas un acto tuyo en el acto de mi divina voluntad, formas muchos lazos, y por tantos lazos que formas en la divina voluntad, te mantienes más confirmado en ella. Por tantos actos que haces en este fiat divino, tantas más veces la divina voluntad permanece confirmada en ti, y por cada lazo y confirmación que obtienes, mi voluntad expande sus mares a tu alrededor, y como una confirmación y como un sello, emite una de sus verdades, una manifestación de conocimiento adicional, y te manifiesta un grado más, un valor que contiene mi voluntad. Pero ¿sabes qué hacen estos lazos adicionales, confirmaciones, verdades, manifestaciones de conocimiento y valores que llegas a conocer en tu alma? Hacen que la vida de mi voluntad crezca en ti. No solo hacen esto, sino que cuando repites tus actos en la divina voluntad, crecen en muchos más grados, un valor por tantas verdades como has llegado a adquirir. Tus actos se colocan en la balanza del valor divino y valen tanto como tú has conocido, y por tanto valor como se ha comunicado dentro de tu acto por nosotros. Así que tu acto de ayer, al repetirlo hoy, no tiene el mismo valor que ayer, porque ha adquirido el nuevo valor que hemos dado a conocer. Por lo tanto, la repetición de tus actos, acompañada de nuevas verdades y conocimientos, día tras día, adquiere para ti nuevos grados, siempre en aumento, de valor infinito. Y luego habla más sobre esto. Así que, básicamente, el conocimiento del que habla Cristo, que no ha sido plenamente, digamos, actualizado en todas las almas, se ha actualizado plenamente en María, en Luisa. Sabemos que, porque cuando la Virgen bendita fue llevada al cielo, ella revela en su libro, para el mes de mayo, que yo fui la primera criatura que poseyó completamente la voluntad divina y estableció un reino en mi alma. Ahora, esto implica indirectamente que José no estaba viviendo en la voluntad divina porque él fue antes que ella, ¿no? ¿Verdad? Pero ella es la primera en establecer este reino en su alma y ir al cielo. Y luego después de ella, por supuesto, tenemos a Luisa. Pero la verdad es que nuestras verdades en constante desarrollo ya están dentro de nosotros, por así decirlo. Como por el bautismo, a través de la comunión, de los sacramentos, del ejercicio de las virtudes, el alma se expande cada vez que crece en conocimiento y realiza sus actos. Y en esa expansión es capaz de contener más verdades y más criaturas. Adán debía depositar todas las criaturas dentro de su alma, todos los actos de todas las criaturas, ¿verdad? Y nosotros debemos hacer lo mismo. Así que Dios revelará una verdad a la vez, y una vez que hayamos masticado efectivamente esa verdad, entonces Él abre una puerta a otra verdad. Él nunca nos da toda. Esa es la forma actualizada para los que están.
Todo está ahí en esencia esperando ser cultivado y esperando desarrollarse, pero está en potencia dentro de nosotros por virtud de nuestro bautismo, porque eso nos convierte en una nueva criatura y nos entrelaza o nos une, por así decirlo, al cuerpo de Cristo que contiene todo. Y así como un cordón umbilical transmite toda la vida de la madre al hijo, así la voluntad divina es como eso. Así que el bautismo nos permite estar unidos por esta unión divina con Dios a través de la gracia. La gracia es esa fuente de vida que contiene toda verdad. Y comenzamos a recibir ese bautismo, se desarrolla dentro de nosotros a lo largo de la vida, y la confirmación y la comunión, y así sucesivamente, pero Cristo lo contiene todo, y porque estamos unidos a Él por virtud de nuestro bautismo, recibimos un influjo constante de todas estas verdades. Pero lo importante es que están en nosotros por virtud de la morada de Cristo en nosotros. Ahora, quiero compartir un pasaje más al respecto. Jesús le dice a Luisa el 30 de mayo de 1925, del volumen 17. Les conviene saber que cuando te revelo una verdad del conocimiento de mi voluntad solo, entonces decido abrir otra puerta de mi conocimiento, es decir, solo cuando hayas permitido que toda la bondad de la verdad que te he revelado penetre en tu alma. Si no lo hiciera, solo tendrías el conocimiento de que la bondad que está contenida en esa verdad existe, pero no poseerías la bondad misma. Él también le dice, el 9 de marzo de 1930, volumen 28, mi hija, las verdades que pertenecen a mi voluntad divina son los caminos que llevarán a las almas, a los brazos de la luz de mi fiat divino. Estas verdades constituyen las semillas, y estas semillas engendran, en la criatura humana, el comienzo de la vida de mi voluntad divina. Cada una de estas verdades es como muchas infusiones de vida que desarrollan mi vida divina en el alma. Por eso te he dicho tantas cosas sobre mi voluntad divina. Cada una de esas verdades es como muchas infusiones de vida. Cada verdad traerá a algunas almas la semilla, para otros el comienzo de la vida, y para otros el alimento, o el aliento, o el aire, la luz, el calor, que desarrolla la vida de mi voluntad en el alma. Cada verdad contiene un grado más de crecimiento. Por lo tanto, cuanto más las almas busquen comprender lo que he revelado sobre mi fiat divino, más experimentarán crecimiento. Aquí el alma se está expandiendo. Estas verdades de mi fiat divino moldearán las almas, y con su toque iluminador extinguirán los males de la voluntad humana. Actuarán como una madre misericordiosa que, a toda costa, quiere sanar a su hijo y verlo sano y hermoso. Si supieras lo que significa una verdad relacionada con mi voluntad divina, estas verdades contienen el conocimiento que forma la vida de mi voluntad, que, a su vez, forma a los ciudadanos de su reino. Estas verdades permítenos crecer cada vez más en el centro de la voluntad divina. Luisa llegó a ese centro 16 de noviembre de 1900. 35 años. Pero ya estaba llegando allí con todas estas verdades que se le revelaban poco a poco, ¿verdad? Y una vez que llegó allí a los 35 no dejó de crecer, ella seguía aumentando. Pero dentro de ese centro, en el conocimiento que se estaba desarrollando y actualizando constantemente en ella, lo mismo sucede en el cielo. Los ángeles y los santos continúan creciendo en conocimiento. No se detienen porque Dios es una fuente inagotable y eterna. Él no tiene principio ni fin. Así que si Él no tiene fin, entonces nunca podemos llegar. Tengo toda la verdad, porque estamos en constante crecimiento, y por eso el cielo es un dinamismo, es continuo por toda la eternidad y el crecimiento. Ya que estamos haciendo la novena de Navidad,
¿Podrías aclarar un poco sobre los problemas respiratorios de Jesús que, sí, él se queja de eso en el vientre cuando es físicamente un feto normal? Y además, ¿estarás involucrado en alguna peregrinación, combinando los lugares de Luisa con quizás una canonización este año? Sí, han pedido que dirija una peregrinación el próximo año en octubre y el calendario ya ha sido elaborado, pero no he dado luz verde porque estoy esperando a que mi superior lo haga. Probablemente me mudé en junio de aquí a algún otro lugar y una vez que me mueva tendré que obtener el visto bueno de quien esté conmigo para asegurarme de que tenga esos 10 días libres, pero esa es la idea en octubre. En respuesta a tu primera pregunta sobre la respiración de Jesús, sí, ayer de hecho fue la meditación de la novena, donde Jesús le pidió a Luisa que entrara en el vientre de María, le pusiera un pequeño lugar a su lado para crear un espacio para que el alma esté justo al lado de Jesús, y Luisa hizo eso, ella bilocó. También podemos hacer eso, y en ese momento ella dice, no puedo verte, pero puedo escuchar tu respiración, una respiración trabajosa. Y debido a que está muy oscuro, Jesús deseó estar en este confinamiento durante 9 meses, donde no podía mover un músculo y teníamos que depender exclusivamente de la respiración de María para que Él pudiera respirar. Y te hace meditar sobre algo que no se menciona en el rosario. La respiración de María impactó la respiración de Jesús. Supongamos que tuvo un día difícil. Eso afectó a Jesús, ¿verdad? Se quedó sin aliento. Meditación reveladora que Jesús comparte con nosotros de Luisa, donde Él asumió, como dice Pablo en una carta a los Filipenses, la forma de un esclavo, tomando sobre sí nuestra semejanza, y tomó sobre sí todos los efectos del pecado. Él no merecía estar en la oscuridad, pero quería estar allí para expiar la oscuridad del pecado. Y por lo tanto dice, mi condición aquí es el resultado del pecado que estoy asumiendo sobre mí. Y a veces Hannibal nos dice a las 8 p.m., reflexión sobre la hora de la pasión, que cada vez que experimentamos trabajo o esfuerzo o cualquier cosa, debemos asimilarnos a Cristo y decir, esto es Cristo. Experimentando esto en mí. Pero, Padre, ¿por qué sería más difícil para Jesús que para un feto normal respirar como respiran los fetos? ¿Por qué sería más difícil para Jesús? Sí, porque se queja de, ya sabes, nos dice sobre la dificultad que está teniendo. Y quiero decir, ¿los fetos tienen ese tipo de dificultad que Él está teniendo o es porque Él es consciente? Porque es Dios. Él es Dios, por eso. Cuando estamos en el vientre de nuestras madres, no tenemos racionalidad como la tiene Cristo. Recuerda, el intelecto de Cristo no fue afectado por el pecado original como el nuestro. Así que tenemos que pasar varios años después de nacer para alcanzar lo que se llama la edad de razón. Cristo no tuvo que pasar por ese proceso. Él era perfectamente consciente de todo desde el momento de su concepción, incluso antes de eso, pero en su naturaleza humana se dio cuenta de eso en el momento de la concepción. En su naturaleza divina siempre fue consciente, así que creo que es principalmente por su divinidad. Él tenía esta conciencia que nosotros no tenemos. Cuando estamos en el vientre de nuestra madre, tenemos más de un instinto, una respuesta natural, en lugar de un método racional y deliberativo, en el que sacamos conclusiones a partir de premisas. Cristo tuvo esto desde el primer día. Así lo hizo bendito Padre, ya que sus intelectos no estaban afectados por el pecado original. Mi pregunta es del volumen 3 y la fecha es 13 de febrero. Así que mi pregunta es la primera oración del segundo párrafo en mi libro y comienza así. Después de esto, alguien. No puedo decir realmente quién era, pero parecía ser un ángel. Me perforó las manos y los pies, y Jesús
con una lanza que salió de su corazón, perforó el mío, causando un dolor extremo. Y mi pregunta es, ¿realmente sucedió eso? Si su corazón fue perforado, estaría muerta. Teresa de Ávila se conoce en teología como la transverberación, y fui a Ávila para ver si esto era un fenómeno místico, real. Y su corazón está en un relicario en Ávila, y todavía tiene un agujero en él hasta el día de hoy. Y sucedió cuando el ángel atravesó el eje del amor de Dios a través de él. Ahora lo mismo le sucedió a Luisa. Luisa habla de esto en el volumen 1. Y ella también habla de esto en otros 2 pasajes, uno que acabas de mencionar. Sí, esto es un estigma del corazón que ocurrió físicamente, al igual que los estigmas en sus manos y pies, pero no eran visibles para los demás. Pero realmente sucedió. Realmente sucedió. Oh, ¿por qué no murió si tenía un agujero en el corazón? Sí, Dios permite que cuando llama a un alma a una misión especial o única, lo que se llaman gracias extraordinarias, Él les permite experimentar lo que nosotros no, y eso es extraordinario. Tomemos por ejemplo a San Padre Pío, contemporáneo y compatriota de Luisa. Él sangraba diariamente los estigmas, pero los doctores seguían desconcertados porque no perdió ni una gota de sangre y no pudieron explicar esto. Y cosas como estas que desafían la ciencia o las leyes naturales se conocen como milagrosas o sobrenaturales. Gracias extraordinarias, intervenciones de Dios que Él otorga para ver. Circunstancias únicas a individuos únicos. Y porque Luisa fue llamada ser la primera alma concebida en pecado en recibir este don, ella tenía una misión única. Ella tuvo que experimentar todo lo que el Señor vivió, incluyendo la perforación del corazón en la cruz, así como los estigmas. Me preguntaba, ¿los ángeles viven en la voluntad divina, como las personas pueden? Sí. Una ventaja que tienen es que disfrutan de la visión beatífica, que nosotros no. Y esa visión beatífica imparte al alma racional, ya sea un ángel o un humano, lo que se conoce como impecabilidad, inmutabilidad, incorruptibilidad, inmortalidad e impasibilidad. No disfrutamos de ninguno de estos. Podemos disfrutar de la inmutabilidad solo por dentro, pero en el cielo no envejecen. No envejecen ni nada, así que sus cuerpos disfrutan de esa inmutabilidad. También no experimentan ningún sufrimiento. Eso es impasibilidad. Cuando Cristo vino a la tierra, experimentó todo lo que nosotros experimentamos: el envejecimiento, el sufrimiento, la muerte. Los ángeles no lo hacen, pero tienen el don de la voluntad divina porque disfrutan de la visión beatífica que se les imparte. Participan en el movimiento primario de Dios, como de alguna manera realmente lo hizo Luis. Sí, lo hacen. Jesús nos dice, en la oración del Padre Nuestro, Jesús nos dice que debemos orar por este don tal como se experimenta en el cielo, se hará en la tierra como se hace en el cielo. Eso significa que los ángeles viven en ella, los santos viven en ella, y nosotros debemos emular la manera en que ellos viven en ella. Lo que tenemos en su deseo es el sufrimiento. No tienen eso, lo cual puede aumentar nuestro mérito, y su mérito no pueden aumentar su propio mérito. Una vez la capacidad de pecar se quita, lo cual ocurre con la visión beatífica, no pueden acumular más mérito para sí mismos. Podemos hacerlo por nosotros mismos y por ellos. Y por eso, Jesús le dice a Luisa que le damos más gloria que los ángeles y santos en el cielo, en la medida en que podemos ofrecer sufrimientos y sacrificios que ellos no pueden. Así que nuestra forma de vivir en la voluntad divina, por dentro es idéntico al de ellos si estamos viviendo en ello. Jesús quiere que lo hagamos. Por fuera es diferente. Hola, querido padre. Hola. Hola, gracias por tu trabajo. Y tengo 2 preguntas, una sobre Luisa, otra sobre este libro tuyo, sobre la escucha ancestral. Entonces, sobre Luisa, quiero preguntarte porque últimamente
has estado diciendo que hay una imagen del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en las virtudes. Entonces estaba pensando, ¿es correcto decir que el Padre corresponde a la fe, el Hijo a la esperanza y el Espíritu Santo al amor? ¿O es diferente? Sí, sí. Ese es un buen ejemplo. No hay una enseñanza estricta sobre eso en la iglesia, pero sí tiene sentido. ¿Y puedes, por favor, decir algo más sobre el Hijo correspondiente a la esperanza, un poco más? No había pensado en eso hasta que lo mencionaste. Puedes aplicarlo a las tres personas, fe, esperanza y amor. Puedes intercambiar y relacionarte con las tres personas divinas, estas tres virtudes teológicas. La fe, la esperanza y el amor comienzan con el bautismo. Cuando se trata de los dones teológicos, aún no son virtudes, son dones. Así que la esperanza puede estar relacionada con el sol, como usted mencionó, en la medida en que los dos. Durante 4000 años la humanidad estuvo esperando con esperanza la encarnación de Cristo. Era la gran esperanza para la humanidad. Y cuando eso ocurrió, esa esperanza dio paso a la realidad. Se cumplió en la encarnación el acto de redención y el envío del Espíritu Santo, así que la esperanza da paso al amor. Y pusiste el amor y lo relacionaste con el Espíritu Santo. Puedes relacionarlo en la medida en que cuando el sol se pone, cuando el Hijo de Dios entrega su vida, muere, ¿qué pasa? La luna sale, el Espíritu Santo es enviado, y así como en el libro de Apocalipsis, el sol se oscurecerá, y la luna se volverá roja como sangre, así que la luna es como una hostia que deja en su memoria de su paso, y así es como Él permanece con nosotros hasta el fin de los tiempos, en forma de una hostia, que es como la luna, y la luna se volverá roja como sangre, que es la sangre que Él derramó por nosotros. Así que puedes hacer muchos símbolos o metáforas aquí. Pero creo que en el Padre, supongo que con fe, podemos relacionarnos con nuestro viaje en la tierra, en la medida en que su objetivo es no ser juzgado, sino vivir por fe, para evitar ese juicio, porque el Padre nos juzgará, ¿verdad? Jesús dice eso. Él se sentará con el Padre, con los padres que quieren ser el juez supremo, y seremos juzgados en base a nuestro desempeño en la fe. Así que sí, es una forma hermosa de acercarse a las tres personas divinas a través de los tres dones teológicos que comienzan en el bautismo, pero se convierten en virtudes una vez que alcanzamos la edad de razón, porque las virtudes están sujetas a aumentar según el ejercicio, pero los dones no lo son. Los dones se dan libremente más allá del ejercicio humano. Por eso se dan libremente en el bautismo, pero luego, después de que se dan, están sujetos a crecimiento a través de nuestro ejercicio de fe, esperanza y amor. Y sobre este libro tuyo quería preguntarte porque siempre pensé que nosotros los laicos no podemos hacer estas oraciones directas. Cuando en el nombre de Jesús hablamos con los espíritus, como la oración que está aquí, pero luego pensé al leer el libro que tal vez sea por nosotros mismos, árbol ancestral. Nuestros antepasados, ¿podemos hacer esto porque solo por nosotros? Pero no sé, porque siempre me enseñaron eso. Deberíamos como orar en el nombre de Jesús, pero pidiendo al Padre que haga esto y aquello, no directamente, para atar a los espíritus o en el nombre de Jesús. Así que puedes confirmar que podemos hacer esto. Sigo la práctica del Padre Amorth. Sabes, fui entrenado bajo su tutela. Y él siempre, cuando estaba realizando un exorcismo, nunca permitía que ningún laico se enfrentara directamente a los demonios. Solo los sacerdotes harían eso. Y esa fue su práctica, hasta que murió. Y esa es, de hecho, la forma que también recomienda la Iglesia. Pero él se valía de ello, de los talentos, los dones carismáticos de los laicos que participaron. Pero menciono esto porque el combate uno a uno contra el mal lo puede hacer cualquiera, siempre y cuando esté viviendo una vida santa. La madre de Siena, ella expulsaba demonios, pero no lo hacía por su propio esfuerzo. Ella lo haría en el nombre de Jesús.
Podemos hacerlo en la oración de San Miguel en el Padre Nuestro. Las últimas palabras son líbranos de mal. Pedimos a Dios y San Miguel que lo haga por nosotros. No estamos yendo uno a uno contra Satanás. Estamos dejando que Dios nos preceda y pidiéndole, y siempre. Hay 3 pasos. Siempre cuando se trata de expulsar espíritus. Número 1, invocas el nombre de Jesús. Número 2, les ordenas en su nombre que se vayan. Número 3, tienes que enviarlos a algún lugar. Y 4, en realidad hay 4 pasos. Ordenan que nunca regresen. Pero cuando se trata de la sanación ancestral, en ese libro del que hablas, al final tengo oraciones del Padre Ramor que recomendaría a cualquier persona que recite. ¿Puedes recitar esas oraciones al final de ese libro? Hola, supongo que, primero que nada, me gustaría agradecerte, Padre, por todas las charlas que das en YouTube y en otros lugares. Tengo una pregunta sobre la bilocación. En el acto proveniente dice, simplemente biloco mi alma, o en realidad con mi amor, biloco, es la bilocación automática. Cuando estamos haciendo nuestras rondas, bilocamos automáticamente a lo que sea por lo que estamos agradeciendo a Dios, o es algo que necesitamos hacer manualmente. Sí, la intención es lo que lo hace posible. Así que si tenemos la intención, sucede. Nuestra intención es, creo, la segunda cosa más importante que Dios nos ha dado después de la voluntad, porque la intención es como el timón de un barco que dirige la voluntad. La voluntad puede usarse para el bien o para el mal, pero la intención purifica la voluntad y la dirige en consecuencia. Así que puedes hacer algo externamente que parece ser un crimen, pero basado en tu intención, puede que no sea un crimen en absoluto. Por ejemplo, accidentalmente empujo a alguien en un crucero, caen en esto, agua, no saben nadar, mueren. A los ojos del Estado yo mato a esa persona, es homicidio involuntario porque al Estado no le importa tu intención, pero a Dios sí. Así que si mi intención era que soy torpe, lo hice por accidente, no hay pecado. Así que tu intención es realmente clave aquí cuando se trata de bilocación. Puedes tener la intención de bilocar y se nos pide que hagamos eso en los escritos de Luisa. Jesús le dice que continúe repitiendo sus actos y sus rondas. Y las rondas son actos de bilocación. Y ella lo haría cada mañana, cada tarde, cada noche. Ella colocaría su te amo, gracias, te adoro. Dios en y a través de los elementos racionales, irracionales y las personas son las más nobles de todas las criaturas que Dios ha creado. Jesús le dice esto a Luisa. A pesar de que somos la forma menos racional de vida en el cosmos, Dios, precisamente por esa razón, eligió encarnarse en nosotros, nuestra naturaleza humana, para elevarla en nobleza por encima de la de los demás. Así que cuando hacemos nuestras rondas, también deberíamos hacerlas en los actos de Adán y Eva, los patriarcas, los profetas, las almas en el purgatorio, las almas en el cielo, los ángeles, etc. Gracias. Está bien, les pediré que se desmuteen y digan adiós antes de dar la bendición final. Thank you, Father. Thank you. Bye, Father. Thank you, Father. You're such a Thank you, blessing to us. Father. Thank you. Thank you, Father. Thank you, Thank you, Father. Gracias, Padre. Father. Merry Christmas. Thank you. All of you, that's right. Bon Natale. Merry Christmas and Buon 3 days. Natale. Gracias. Feliz Navidad, Padre. Gracias. Que Dios los bendiga y los mantenga a todos en su santísima voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Thank you, Father. Merry Christmas. La era de la divina voluntad comentado teológicamente por el Padre Yosef sobre los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta y el estudio del don que nos permite vivir en la divina voluntad. Bienvenidos hoy amigos en fe, con la guía del Padre Yosef que nos guía. Exploremos el don que transforma al vivir la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Sus escritos nos llevan a la verdad eterna.
palabra nos guiará por la senda de Luisa. En Dios confiar.